Los hechos gravísimos de violencia de género se suceden día a día. La verdad que uno no sabe si es que hay más hechos o antes se ocultaban, pero lo cierto es que algo hay que hacer. Hay quienes creen que tal vez deba declararse la emergencia en esta cuestión para así poder tomar algunas medidas especiales. La diputada Gabriela Cerruti, diputada de la ciudad por Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabatella, está en línea con nosotros. Gabriela, Daniela Ballester y Pablo Dugan la saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un placer. Cuéntenos, ¿usted es de las que comparte esa idea de declarar la emergencia y tomar algunas medidas un poco más fuertes en esta cuestión? La verdad que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, me parece que no es que hay más violencia de género, que lo que hay es más visibilidad. Claro. Esto es bueno. Digo, los medios de comunicación se están haciendo más cargo del tema y las mujeres se están animando más a denunciar. Lo que tiene que pasar es que la consecuencia de esto sea que cuando denuncien encuentren la respuesta adecuada, tanto en los organismos del Estado, digo, de los ejecutivos, como de la justicia, de los fiscales, de las diferentes fuerzas del diferente entramado que tiene que actuar para sacar a una mujer de esa situación de violencia. Nosotros nos parece que con las leyes que hay, digo, de hecho se ha declarado por ley el femicidio hace muy poco tiempo atrás, las leyes que hay alcanzan, no hay necesidad de hacer nada que sea como un impacto, digamos, ¿no? Este no es un tema que necesita impacto, es un tema que necesita mucho constante y trabajo cotidiano, tanto de los medios de comunicación como de los gobiernos, que sea una política de Estado, que los diferentes gobiernos, no importa el signo político, puedan actuar conjuntamente y que los medios de comunicación también ayuden a que el tema sea tratado como lo que es, ¿no? Que no es un tema como en algún momento se hablaba de cuestiones pasionales o lo que fuera, es un tema de violencia, es una de las mayores causas de inseguridad para las mujeres en este momento, el hogar familiar, la situación adentro del hogar es una de las mayores situaciones de riesgo estadísticamente para las mujeres, y la visibilidad que está tomando el tema lo que hace es que estemos más alertas para que la justicia dé las respuestas necesarias y el Estado también. Gabriela, pero entonces para usted no sería necesaria la emergencia. No, yo creo que lo de la emergencia es como sumar una medida más a lo que hay que... A ver, para el tema de violencia de género no hay una sola respuesta, hay un entramado de respuestas. Claro. Tiene que reaccionar la persona que atiende en el 0800 o en la línea, tienen que haber mucha campaña, y en ese sentido los gobiernos que tienen una cantidad de medios disponibles para hacer publicidad y propaganda del signo político que sea, me parece que es muy importante que vuelquen mucho de esos recursos a advertir sobre las cuestiones de violencia de género. Los medios que están tratando tanto el tema en los últimos días, yo ayer en un momento había a la tarde, todos los noticieros de todos los canales estaban exclusivamente sobre este tema. Sería muy importante, nosotros hoy vamos a debatir una resolución en ese sentido en la legislatura, en acuerdo con el bloque oficialista y con todas las fuerzas de oposición, que por favor en el momento en el que están transmitiendo estas informaciones o haciendo estos informes, den los teléfonos a los cuales las mujeres pueden llamar y pueden recurrir para que se visibilicen más estos números, ya sea el 0800 666 8537 de la Ciudad de Buenos Aires, la línea 137 que es de la Corte Suprema, las diferentes líneas que hay para que las mujeres llamen alrededor de este tema. Lo que hay que hacer es poner todos los recursos que hay en red y en funcionamiento, sin diferencias políticas, sin diferencias de distritos, y no hace falta sobreabundar con nuevas leyes que declaren emergencias, que en definitiva son más para el debate político que para cuestiones concretas, ¿no? Gabriela, quiero preguntarle, seguramente que es así, ¿no? Esto que nos acaba de decir, pero además quiero preguntarle cuál es su opinión al respecto de ciertos cruces que hubo en las últimas horas entre los ministros Bullrich y Scileoni al respecto de la presencia de la cámpora que ha sido denunciada en los colegios y en algunos casos en jardines de infantes. Mira, yo le diría al ministro Bullrich que realmente si quiere preocuparse por un 0800 se preocupe por estos temas, digamos, ¿no? Por un 0800 para que los temas de violencia de género puedan responderse más rápidamente. Creo que fue una respuesta del ministro, quiero decir que se lo dije a él directamente, digamos, en una conversación telefónica hace poco. Creo que es una respuesta a un título periodístico. La Ciudad de Buenos Aires, sobre todo las escuelas medias de las que estamos hablando, no hay ningún tipo ni de adoctrinamiento ni de nada. Si hay participación política es de todas las agrupaciones políticas, y esto es histórico y es bueno, y es algo que sucede en la Argentina desde siempre. Yo hice mi ingreso a la universidad estudiando en los cursos que daba un comité radical, y en la unidad básica de mi barrio daba talleres de apoyo escolar. Y pero siempre... Gabriela, sí. Eso es lo mismo que y salgamos de la ciudad, ¿no? En cualquier lado, es lo mismo que un grupo de políticos vaya a dar un taller
dentro de una escuela secundaria? ¿Usted está de acuerdo con eso? En la mayoría de los bien? casos, cuando un grupo político, y digo, esto de estigmatizar en la cámpora me parece parte... No, por eso cualquier grupo político, digo, en la ciudad de Buenos Aires, digo, los que van a las escuelas son los de la Fundación El Arte de Vivir, que van con el rabino Berman a meditar y respirar, o los comuneros del PRO que van a explicar cómo funciona el barrio, y en muchos casos otras agrupaciones políticas que van, digo, el 24 de marzo en la mayoría de las escuelas van diferentes agrupaciones políticas o organismos de derechos humanos a explicar los temas de la memoria. Es parte de la comunidad educativa, de la interrelación entre el afuera y el adentro de la escuela. Yo cuando voy a una escuela, fui a principios de año a preguntar qué tipo de participación política había, que me dijeron, mira, acá vienen del PRO, vienen del kirchnerismo, hasta Luis Zamora, vienen como diciéndome que alguien que ya no estaba activo en la política en este momento iba. En muchos casos por invitación de los estudiantes, en muchos casos por invitación de los profesores de formación cívica o de los profesores de historia. A mí me parece que la comunicación entre el adentro y el afuera de la escuela es algo absolutamente importante, es algo absolutamente imprescindible, que invita al debate, que invita a la formación crítica, al pensamiento crítico de los estudiantes, pero que además no podemos a esto enfrentarle con un 0800 de denuncia y de delación. Digo, la verdad es que... ¿Le parece desmedido? Sobredimensionada, para un tema que además en la ciudad de Buenos Aires no es un problema, y esto es gobernar para los medios, porque lo que está haciendo el ministro es respondiendo a un informe periodístico sobre lo que sucede en Córdoba y en Corrientes. Entonces está solamente haciendo una respuesta marketinera para quedar bien con un programa de televisión o con un diario. Muy concreto, Gabriela, muchas gracias, un gusto. Gracias a ustedes por el llamado, buenas tardes. Chao, hasta luego.